¿Cuáles son los receptores que se pueden estar metiendo a la primera ronda del draft? Pues en este año tenemos a 6 diferentes jugadores que creo que se ve muy claro que podrían estar en esta situación y que pueden estar cambiando la NFL la siguiente temporada. Y en este video vamos a poder ver una clara imagen de qué jugadores van a poder tener un alto impacto y quiénes verdaderamente pueden tener un cambio en lo que se ve en la NFL para la siguiente temporada. Yo soy Roy García, está conmigo Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Es, a mi punto de vista, una de las posiciones más interesantes de este draft. Y si aparte consideramos que la temporada pasada, en el top 100 de selecciones del draft, se fueron 13 receptores y muchos de ellos estuvieron teniendo un rol protagónico en sus equipos en la NFL, es una posición que te puede cambiar lo que puede hacer la ofensiva. Y vamos a empezar con la posición que tenemos 6 de estos jugadores, a menos que quieras mencionar algunos jugadores antes de empezar con la lista que pueden ser como llamativos en este proceso. Creo que podemos dejar esas llamadas de otros jugadores que pueden ser interesantes fuera de los que vamos a mencionar en el video un poquito más para el final, ya teniendo en cuenta lo que hayamos analizado con los demás. Aquí creo que si quieres vele dando al primero de los nombres que tenemos aquí pues, en la lista. El sexto nombre de jugador que tenemos que puede brincar a esta primera ronda está en ese límite de principios de la segunda ronda. Algún equipo que se enamore de él con lo que puede tener y que lo tome en esa primera ronda. Estamos hablando de Omar Cooper Jr. de la Universidad de Indiana, ganador del campeonato nacional junto con Fernando Mendoza, uno de sus targets favoritos, y es un jugador con una estatura, como estamos viendo en pantalla, de 6'0", 201 libras, tuvo 69 recepciones, 937 yardas y 13 touchdowns la temporada anterior. ¿Qué es lo que lo hace él un prospecto que podría brincar a la primera ronda? Es un muy buen jugador en lo que son las yardas después de la recepción. Lo que puede producir después de las recepciones es, creo que varios de estos jugadores que yo estuve evaluando, no es su principal fortaleza, y creo que Cooper tiene esta gran habilidad. Otro de los puntos que veo muy fuerte con él es su habilidad para el control que tiene sobre su cuerpo, la manera en que muchas veces puede contorsionarse buscando poder hacer las recepciones, es algo elite. Y prueba de ello tenemos esta jugada en ese partidazo que se echó Indiana contra Penn State, que en la última jugada Fernando Mendoza alcanza a escapar de la presión, pero pone un pase dificilísimo. O sea, Mendoza hizo su chamba, pero tampoco fue como que le lanzó un dulce para que agarrara él, y lo que hace para acomodar el cuerpo, a pesar del empujón, y alcanzar a poner un pie, el otro pie no lo alcanza a bajar, pero recordemos que en el colegial la regla solo es con un solo pie, y estuvo a punto de bajar los dos a pesar del mega empujón que le estaba metiendo el secundario de la Universidad de Penn State. Y eso habla de ese trabajo que tiene con su manejo de cuerpo. En cuanto a lo que hablábamos de yardas después de la recepción, Mendoza, la semana pasada en el Combine, le preguntaron por él, porque fueron compañeros, porque esta cuestión de haber sido campeones juntos, que para él, ¿cuál era la comparación que veía de Cooper con la NFL? ¿De quién habló? Deebo Samuel. Dijo, es un prime Deebo Samuel. O sea, prime no de que sea mejor que Deebo Samuel, sino la mejor versión que se vio de Deebo Samuel. Yo tengo una comparación un poco diferente, pero quiero antes mencionar consistencia. La consistencia de él es muy pareja. Hay dudas en la cuestión de qué tan rápido puede ser él, pero la aceleración la tiene. Lo que puede hacer a los momentos de los cortes, a la hora de que viene el corte y ese primer arranque, es muy bueno generando separación. Él no creo que deba ser un jugador que usen como receptor X, más bien creo que tiene que ser un jugador que uses en el slot, que no es algo malo, y de ahí viene la comparación del jugador que yo tengo. Creo que es una versión de Jarvis Landry más rápida, que era un jugador de slot, muy buenas manos, que es otro punto, y en la cuestión, o sea, recordemos las competencias que tenía Jarvis Landry con Odell Beckham, de poder controlar bien estas recepciones una mano y todo. Es muchísimo control de cuerpo que creo que lo tiene Cooper Jr., aparte de que es un jugador que o sea,
Luego, en la posición de receptor es complicado encontrar estos jugadores que sean incansables en su forma de trabajar, no que no trabajen la parte de prepararse. Por ejemplo, ahí tenemos a Antonio Brown, que trabajaba como loco, pero la cuestión de con el equipo, la cuestión de los bloqueos, la cuestión de lo que él ponía extra, es algo que está ahí y se podría manejar hasta cierto punto como intangibles, aunque claro, bloquear no es un intangible, es algo que debería estar en el proceso de los receptores. Es algo necesario. Pero el hecho del esfuerzo, el extra que le pone esta cuestión, para mí es algo que o sea, hay que destacarlo, pues. Y creo que volviendo un poquito a lo que mencionabas, siento que en la NFL muchas veces en este proceso del draft, antes eran muy castigados los receptores que no se ven que puedan estar trabajando como un receptor X, como un principal receptor abierto, y que por lo mismo muchas veces se caían. Pero en este momento en la NFL hemos visto a grandes jugadores y algunos de los mejores solo de esta última temporada en hacer muchísimo daño jugando del slot y atacando el centro del campo. Vaya, mucho de lo que hizo Jackson Smith-Njigba esta temporada se vio en gran parte de trabajo que también hizo atacando esta parte del campo. Así creo que aparte su manera de abrirse no va a ser siempre la cuestión vertical, y de ahí que no sea un X, pero la cuestión de lo bueno que puede ser en esa aceleración justo al momento de venir los cortes, creo que le da muchas opciones de abrirse a la hora de correr las rutas de manera horizontal, y es toda esa parte del medio del campo, en esos cortes, en esos momentos, donde va a estar abierto y donde puede venir. También ¿quién hace una carrera de eso? Puka Nacua siempre está abierto en medio del campo, tiene unas cualidades diferentes y todo lo que digas, pero lo que voy es logra abrirse en esa parte media del campo atacando con esas habilidades diferentes que tienen, pero es algo valioso que Omar Cooper puede traer. Creo que la cuestión física, que no está en el punto tan fuerte que muchos de estos prospectos, es lo que lo castiga para no estar más arriba en la lista, porque uno de los puntos negativos que tengo de él es que en el punto clave a la hora de estar cachando, a la hora del contacto de estas recepciones peleadas, todo eso, creo que no es el receptor más físico y puede perder muchas veces en esas cuestiones por esta situación. Entonces, creo que son los puntos negativos que veo en ese aspecto, pero yo veo un prospecto muy interesante en el equipo correcto que lo sepa usar en el slot. No, y que a final de cuentas puede venir mucho de lo que pueda hacer en jugadas rápidas donde puede estar atacando el campo ya con la pelota en sus manos, donde sí te genera 2 yardas la recepción. Es muy bueno rompiendo tacleadas. Pero en lo que él puede avanzar con la pelota es algo que también le da una proyección interesante, y más con lo que dices, el movimiento, lo que puede hacer con los cortes y esto, siento que es algo que le puede ayudar un poquito más. Creo que algo que se me hace curioso es que fue alguien fundamental para que pudiera Fernando Mendoza tener esta gran temporada, ganar el Heisman, que el equipo, como dices, si no hace esa jugada, no logran tener la temporada invicta, tal vez sigan en el campeonato nacional, pero no hacen esto de tener el primer campeón invicto en como 100 años, desde la universidad. Fue clave en muchos momentos, o sea, como en la parte final, como lo dije, los números, las yardas, la cantidad de recepciones, los números de touchdown, fue clave en este equipo de Indiana, y empezó a mostrarse, ese fue su segundo año en Indiana, y desde el primero empezó a dar chispazos de lo que podía hacer sin Fernando Mendoza. Fernando Mendoza fue transfer para esta temporada anterior, entonces... No, y sí siento que la verdad es que en la parte final de la temporada, ya en esta temporada del playoffs y todo, sí terminó teniendo un mayor impacto, sí creció en el momento difícil, y vimos cómo este equipo de Indiana la verdad es que le pasó por encima a la mayoría de los oponentes que tuvieron en toda esta recta final, y el único que se complicó ya fue el juego del campeonato contra Miami. Todo lo demás lo dominaron sin tanto problema, y mucho fue justo por lo que estuvo haciendo su ofensiva. Tal cual. Entonces, esos son los motivos que vemos para este prospecto, Omar Cooper de Indiana. Amari Cooper yo creo que es un jugador que ya no creo que vamos en la liga, pero Omar Cooper es uno que sí creo que puede tener un buen futuro. Ahora vamos a pasar al siguiente jugador que tenemos aquí en el puesto número 5 de los receptores, y yo a quien tengo aquí es a Casey Concepción.
el receptor por parte de la Universidad de Texas A&M, que de inicio, él viene de estar solo una temporada con Texas A&M, pero él pasó 2 años jugando con la Universidad de el Norte de Carolina, de NC State. Con ellos jugó 2 temporadas, de hecho fue nombrado junto con ellos como el novato del año de la conferencia del ACC. Tuvo un alto impacto esa primera temporada. El siguiente año como que dio un bajón y como que no funcionó tan bien, y luego fue y se transfirió en este proceso a Texas A&M, donde fue un jugador muy importante para que su ofensiva tuviera el impacto que tuvo. Sabemos, se metieron al playoff, avanzaron bastante, superaron las expectativas que se tenía, y mucho se vio gracias a lo que él pudo estar haciendo. Él es un receptor un poco más delgado de lo que normalmente uno espera de los receptores, no que le falte más en la cuestión física, no digo que sea como débil, sino que es más un típico de cuerpo mucho más delgado a lo que normalmente uno ve en la posición. Pues ahí está Davonte Smith, por ejemplo. Algo más como por ese lado. Tipo. Sí, o sea, un receptor que a final de cuentas no te va a competir por la parte física, pero que te puede ganar de otras maneras las pelotas y estar teniendo un alto impacto. Una principal que tiene es que tiene una increíble aceleración de inicio. Es uno de los jugadores que en ese lapso de las primeras yardas tiende a marcar una buena diferencia. Y creo que es algo muy importante porque ya analizando, la verdad es que su velocidad fuera de eso, como su tope de velocidad no es tan alto, no tiene nada del otro mundo, pero que al tener esa buena aceleración de inicio, es algo que le termina a ayudar mucho en el inicio de las jugadas para poder generar algo de separación, estar atacando. Normalmente se utilizaba mucho en trayectorias cortas, en estar atacando el centro del campo, como ya mencionábamos también con la cuestión de Omar Cooper. Y creo que es algo similar. Va a tener un rol, yo lo veo como un claro receptor de slot. Creo que es el rol que puede estar cumpliendo. Puede ser un buen receptor 2 que puede estar ayudando a un equipo. Las limitaciones que yo veo para él, por las que tal vez tengo algo de reservas de que pueda ser un buen receptor 1, es por un lado eso, el físico, el que tal vez pueda costarle un poco trabajar y atacar pues el lado abierto del campo. Yo creo que él es un jugador muy establecido que tiene que estar en el slot. Y aún así puede tener un gran impacto, como ya mencionamos, de varios jugadores desde esa parte del campo. Y hablando de otros receptores así delgados y que tiene eso, tenemos a Xavier Worthy, ¿no? Y ahí es una de las preocupaciones que yo tengo con él como prospecto, en el sentido de de qué tan bien o no puede hacer para jugar en cuestión de press en contra de corners que sean muy físicos. Por esa diferencia de eso. No es el único prospecto en esta lista que tenemos eso, que yo tengo esas anotaciones, ya lo estaremos hablando después, pero es algo, es como de las marquitas que puedo poner ahí como igual para Concepción. Yo lo que veo con Concepción ahorita que mencionas a Worthy es que al final de cuentas son jugadores muy diferentes. Siento que Worthy se centra mucho a la velocidad que tiene, y a diferencia de lo que tiene Concepción, él no tiene como que un tope de velocidad tan alto, que sí es lo que tiene Worthy. Pero corre mucho mejor las rutas. Sí, aunque tampoco es el mejor en ese lado. Creo que lo que tiene una gran habilidad y lo que es como su gran fortaleza son las yardas después de la recepción. Él es muy bueno asegurando la pelota en las primeras yardas y llevando la pelota lejos desde ahí. Se ve una gran habilidad. De hecho, una de las grandes razones por las que pudo ganar ese premio del novato del año del ACC fue justamente porque el equipo de NC State lo utilizaba mucho en jugadas como corredor, por así ponerlo, en el sentido en que la jugada ya salía y le pasaban la pelota, y era como que algún motion o alguna cuestión donde ya podía empezar con la pelota y simplemente encargarse de esa explosividad para hacer un corte, buscar algún hueco, y por lo mismo, aprovechar el hecho de que su mejor habilidad son las yardas después de la recepción. Creo que es algo que se puede estar aumentando. No es el mejor bloqueando, creo que eso es algo que sí le puede impactar. Viene pero la parte de la fisicalidad, al no ser su fortaleza, creo que es algo que obviamente, pero va a tener que desarrollar o encontrar la manera de usarlo. No. Pero por otro lado, creo que lo que sí tiene beneficio con él es que justamente se puede implementar y trabajar en el juego terrestre, lo cual no es algo que pueda aprovechar cualquier equipo, depende de una ofensiva que pueda sacar los atributos esto, pero hablando de un equipo como un San Francisco, como unos Rams, como un Green Bay, como estos equipos del estilo West Coast, muy del libro de lo que era Mike Shanahan,
Creo que todos estos tienen un esquema en el que podría funcionar un jugador con este tipo de aptitudes y donde le pueden sacar un poquito más el provecho. Yo una comparación que tengo, no tanto por la cuestión física, pero sí por lo que puede mostrar en el campo, es Deebo Samuel, en el hecho de esto, de cómo se puede jugar con él en cuanto al juego terrestre, el estarlo utilizando, atacando desde allá, no solo como receptor, cómo te puede abrir espacios en diferentes lugares. Más por ese lado, aunque sí creo que Deebo Samuel es un jugador mucho más físico, que evidentemente eso le ayudaba más. Y siento que es un caso diferente. Yo creo que él me preocupa un poco por lo mismo que tanto puede hacer en cuanto al impacto ya en la liga, porque siento que si no encuentra la manera de mejorar, ya sea en el route running o en un par de ese tipo de cosas, sí creo que se puede ver muy limitado, que se vuelva más como un jugador de rol, algo así que pueda ayudar, pero que no pueda estar bien establecido en la posición. ¿Esos fueron los camotes? Sí. Bien. Hay camotes por allá, por si alguien quiere. Ahorita le hablo. Ya regresando al tema. Es que sí, dije, ¿era o no era? La parte de poder encontrar la manera de utilizar esos atributos, de la parte del medio del campo, muy similar a lo que hablamos de Omar Hampton, aunque de Omar Cooper. ¿Cómo le hemos cambiado el nombre a él? De Omar Cooper, que Omar Cooper es un jugador para el medio del campo, pero es un jugador súper físico. De ahí también la cuestión de la comparación. No, pero a lo que voy, déjame terminar el punto. A lo que voy es que las armas que tiene él para utilizar, creo que la clave del éxito de él va a venir en que puedan utilizar eso que tiene a pesar de las limitaciones que puede llegar a tener, pero tiene muchas arsenal en la bolsa para poder ser. Por eso es que lo tenemos en la 5ª posición dentro de una posible primera ronda del draft. Sí, creo que ahorita su tope es justamente la parte baja de la primera ronda. No me sorprendería incluso que terminara siendo un pick de segundo día en la parte alta de la segunda. Creo que es el rango. Va a depender mucho de las necesidades y cómo se va moviendo los otros jugadores en el board y lo que necesitan los equipos en la parte final. Pero sí puede ser alguien que, como ya vimos hace 2 años, pueda algún equipo hacer un movimiento para tomar en un pick como lo hicieron con Seven Worthy o con estos receptores que tomaron la parte final, donde regresaron y se movieron justamente ahí nada más un par de picks para asegurar a alguien en la parte final. Creo que es algo que podríamos llegar a ver. Yo siento que él va a depender de llegar al equipo correcto, porque si llega un equipo donde no le puedan sacar el provecho que tienen estas habilidades y el potencial que tiene el ataque en el campo, en la parte central del campo, es alguien que tiene un potencial de voz muy alto si es mal manejado. Entonces, por lo mismo, yo creo que es más importante que llegue al equipo correcto a que se vaya más alto en el draft. Creo que es lo que más le va a ayudar a su carrera. Y con eso cerramos. Con eso pasamos al siguiente. Y el siguiente que tenemos en la lista. Tú me dices cuando quieras mencionar a los que dejamos fuera de la lista. Sí, yo creo que los podemos... de este prospecto. Pero nada más era para que tú me des pitazo de eso. Sí, yo tenía la misma idea. Ok. El siguiente que tenemos aquí en la lista, en la posición 4, es Denzel Boston de la Universidad de Washington. Él, que fue un receptor recluta de 3 estrellas cuando llegó a la universidad. Estamos hablando de un jugador con un físico que, a diferencia, por ejemplo, de Concepción, es su principal, creo que, atributo y cómo lo usa. Ahorita estaremos hablando de cómo usa estas herramientas, pero 6'4" de estatura, 209 libras, pero aparte de eso, o sea, el tamaño que tienen generalmente ese tipo de receptores no son tan rápidos, no rápidos, más bien no son tan ágiles para ejecutar las rutas, son por lo mismo de lo pesados que son. Pero en el caso de Denzel Boston es muy fluido a la hora de correr las rutas, que es una de sus muy buenas atributos a pesar del peso, porque puede complementar la parte del tamaño, que es el frame que tiene, el espacio que tiene para pelear las recepciones, las pelotas. Él lo usa perfectamente. O sea, hablábamos de que Cooper era un jugador que tenía esta habilidad para hacer contorsiones y poder encontrar el balón y así. De la manera en la que Boston va a ganar esas pelotas
es simplemente sabiendo usar su cuerpo. Para tener como la idea de qué otros jugadores tienen como esa habilidad muy específica, pensemos en un Mike Evans. Mike Evans, la manera en que usa su frame, sus brazos largos, es como muchas veces gana. Y yo siento que Denzel Boston es una versión más, mandando las proporciones, porque, o sea, Mike Evans es un jugador de 11 temporadas de 1000 yardas seguidas y todo, o sea, pero la manera, el estilo del juego, lo que puede, sí, obviamente perfecciona cosas que tiene que perfeccionar, pero tiene las habilidades para tener un juego muy similar. Pero uno de los problemas que yo le estoy viendo es que cuando tuvo competencia top del colegial, fue cuando desapareció. Y eso para mí es un foco bastante alarmante, porque hay mucha competencia en el nivel colegial que no tiene lo demandante del nivel de NFL. Cuando le toque enfrentar a estos equipos top del colegial, son jugadores que llegan a la NFL, eso es talento que va a haber en la NFL. Entonces esa es la cuestión. No, y hablando específicamente del hecho de lo que mencionas, no es alguien que compite mucho con su físico. Sabemos que también el potencial ahí es que en el nivel del colegial, para hacer el salto a la NFL, cuando te centras tanto en cómo dominas más por ese lado, más que por mejorar tus habilidades y como tener como que un nivel más fino en cuanto a las recepciones y todo, es que te topas con jugadores y defensivos del nivel top que físicamente están a la par contigo y que ya no puedes solo ganar por medio de eso. Entonces, y es que ahí me preocupa un poquito. No participó, por ejemplo, en el 40-yard dash este fin de semana. Creo que es por la cuestión. También, siendo un receptor un poquito más pesado, creo que no es entendible que quiera tener una mala imagen, como lo que le pasó a Malachi Fields, que es otro de los receptores que puedas mencionar. Más por el lado, es otro prototipo que un receptor grande, pesado, que tal vez iba a tener un tiempo más lento, y que justamente se vio afectado para el proceso del draft en que tuvo un tiempo muy lento de 4.61 y que eso puede estarle afectando. Entonces tal vez él quiso simplemente evitar el tener que caer en una cuestión como esa. Pero aquí tengo otros 2 puntos que son muy buenos, porque pareciera que hemos hablado más, o sea, más cosas buenas de los otros prospectos, y aquí como que ha habido más puntos malos, pero es que él para mí es el mejor receptor en cuanto a bloqueo a la hora de correr de todo el draft. O sea, sus habilidades para bloquear son las mejores, y tiene que ver mucho con esta fisicalidad de la que ya estamos hablando que tiene, y tiene muy buenas manos. Solo tuvo en su carrera del colegial 3.3% de drop rate. O sea, es un muy, bueno. Muy buen número. O sea, casi lo que le pongas en el área, porque eso combinado con el buen radio para cachar que tiene, por ser tan grande, por esta cuestión, bola que le vas a poner donde esté en su zona, bola que prácticamente se va a quedar. Entonces, desde esa perspectiva, es uno de los, por eso es que está tan alto, pero la otra duda que yo tengo, y tiene que ver, que siento que puede ser un jugador de un solo truco. Tiene que trabajar más la cuestión del release, pero también le cuesta mucho, o sea, tengo muchas dudas de cómo va a ser cuando lo defiendan en zona, que no solo sea ganar en el 1-1, porque entonces eso vuelve más complejo lo que pueda realmente hacer a futuro en su carrera de la NFL. O sea... No, y que analizando a las defensas actuales de la NFL, la verdad es que lo que es más común es que se juegue en zona. O sea, el jugar personal siento que es algo que cada vez es a menos y que es más en situaciones muy específicas. Así que si no puedes jugar bien en zona, te van a comer vivo. Y de lo que estábamos hablando de la comparación, a lo mejor con ciertas cosas del estilo de juego con Mike Evans, pero yo iría también con un jugador como Drake London, como su comparación en este estilo del tamaño y lo que puede hacer con él. Y las buenas manos que tiene también, o sea, si lo pensamos de esa manera, Drake London también es un receptor que si tú pones la pelota en su zona, la baja, se la queda, y eso es como que muy valioso, pues. Entonces, sí, no, yo creo, lo hablamos antes de iniciar el programa, y de a qué equipo podría ir. Siento que tiene que ser muy, también depende de las necesidades en el cuerpo de receptores, porque por ejemplo, Pittsburgh es un equipo que necesita receptor, pero tienes a Metcalf. Entonces, como tener un Metcalf y tener a Boston, a lo mejor no es la mejor combinación
porque no te da tanto repertorio. Los Steelers podrían usar más a un Concepción, a un Cooper, porque les da más opciones diferentes que lo que tienen con Metcalf. Sí, no, porque a final de cuentas, cuando tú quieres armar tu cuerpo de receptores, es que quieres tener jugadores que puedan hacer diferentes cosas y que por eso mismo puedas tenerlos en la misma jugada y uno te está atacando en el slot de manera fuerte, mientras alguien te está estirando el campo con una trayectoria profunda, mientras alguien simplemente te está compitiendo en 1 contra 1 por cómo se dio la jugada y que te va a hacer esto como Denzel Boston de competir a ganar por arriba. Sí siento que un equipo como los Steelers tal vez no será la mejor opción para este equipo por lo que dices, pero sí creo que hay equipos que se pueden beneficiar de tener a alguien con esta cuestión más física. Y sí, creo que otro punto a notar es que creo, y ahí hay hay otra escuela que ya estaremos hablando después, que los resultados que ha entregado es magnífica, pero calladamente la Universidad de Washington ha empezado a llevar ciertos prospectos de mucha calidad y eso es la manera en la que lo están trabajando la posición, lo cual habla bien también de Boston. Estamos hablando de Rome Odunze, estamos hablando de Jalen McMillan, que a lo mejor la temporada anterior no sonó mucho, pero fue por un golpe en la cabeza en el cuello en la pretemporada y realmente no pudo estar en ese grupo hasta la parte final con Tampa Bay, pero la primera temporada que tuvo se vio muy bien. Polk, el que estuvo con los Patriotas, un nivel un poquito más pequeño, pero sí, también exacto, había destellos de ciertas cosas y creo, la escuela está trabajando bien las cosas y eso puede ser algo a considerar en favor también de alguien como Boston. Sí, creo que es alguien que necesita llegar también a una situación buena que le puede terminar de ayudar a desarrollar lo que decimos, las otras áreas del campo, principalmente ayudarlo a que tenga un desarrollo y un enfoque más fuerte y que pueda atacar bien cuando están defendiendo en zona. Siento que es lo más importante que tiene que mejorar. Porque, como decimos, en la NFL eso es algo que se utiliza muchísimo y creo que tiene que llegar un equipo que le pueda dar eso. Siento que no lo puedes mandar a cualquier equipo, como sí creo que es lo que puedes hacer con los siguientes 3 jugadores de los que vamos a hablar y que puede tener ellos 3 una mejor situación, sin importar dónde terminen. Él sí necesita llegar como que un equipo que le dé una estructura sólida para poder desarrollarse. Y es que ya con los siguientes 3 jugadores ya estamos llegando a lo top de este draft. Sí, entonces, que creo que es buen momento para hablar de otros jugadores que están aquí, porque justamente yo como veo las cosas es que hay como que un bloque de jugadores en cuanto al nivel, no están estos 3 que no hemos hablado, que están aquí, y abajo de ellos tenemos de que a Concepción, a Omar Cooper, a Boston, creo que están más o menos ahí. Hay quien podría llegar a meter ahí a algún otro jugador de estos que podamos estar mencionando, como a un Malachi Fields o Bell, el jugador de Louisville, que él debido a una lesión es que la verdad es que no se pudo mostrar, no ha hecho nada del proceso porque sigue lastimado. Se sabe que probablemente se tendría que perder gran parte de su temporada de novato. Es lo que siento que también le está afectando que no se pudo mostrar, pero en teoría podría tener un potencial para también estar compitiendo de buena manera si tuviera la oportunidad de mostrarse. Creo que esto lo va a terminar tirando un poquito a él también. A mí el nombre que me hace ruido y siento que puede ser un buen jugador porque tiene muchísima velocidad y siento que no sé por qué, y a lo mejor simplemente es porque viene de la misma escuela. Estoy hablando de Zachariah Branch y él como velocista, como corre las rutas, trabajó muy bien Georgia a otro jugador con esas características que le está rompiendo en Los Ángeles, el principal amigo de Justin Herbert. Sí. O sea, sí, creo que hay varios jugadores ahí que todavía tienen más potencial, vaya. Y aparte de eso, hablando de Branch, pues también no puedes olvidar de que Georgia es una de estas universidades conocidas porque generan a muchos. De ahí también salió George Pickens, que totalmente diferentes uno del otro, pero... Sí, pero en general es una universidad que se categoriza porque en ofensiva suelen haber buenos receptores. Creo que es una universidad más de defensas y que es donde más han salido grandes jugadores, pero que en ofensiva los receptores hay como un cierto nivel decente ahí. Yo aparte de él también mencionaría, por ejemplo, ahorita que decías de velocidad, Deion Burks, que tuvo también un muy buen tiempo en el Combine y que se habla que puede ser un buen velocista, el receptor de Oklahoma. Siento que aquí también es un jugador que tiene muchas limitaciones,
Por eso también creo que queda más abajo, pero que en cuestión de velocidad tiene un rol. Sí veo una manera en que puede tener una manera de estar afectando al campo. Alguien como Chris Brassel de la Universidad de Tennessee también siento que es alguien que puede competir de buena manera. Malachi Fields ya lo mencioné un poquito. El problema de él es, si es para competir más, es físico, es fuerte, es lento, es lo que puede generar un problema. Elijah Sarrat, que era el otro gran receptor que tenía en Indiana Fernando Mendoza, siento que también puede desarrollar un rol, aunque sí veo una diferencia entre él y Omar Cooper, a pesar de que él sea más alto y que en teoría pueda tener un rol debido a eso. Creo Sí, que todos se quedan un poquito abajo. Son hombres de que se pueden meter al top 100, pero que no van a ser de la primera ronda y que hay calidad para meterse en ese top 100. Solo dejando, porque dije el amigo de Justin Herbert, nos seguimos avanzando, pero no dije a quién me refería. Si tienen duda, es a Ladd McConkey, que tiene esa manera también de estar corriendo las rutas, esa aceleración, eso, y creo que es algo que trabajó muy bien Georgia. Pero con eso creo que igual pasamos a nuestra tercera posición. Que lo único que quiero decir más de estos jugadores es que la verdad quiero resaltar el hecho de que mucho del que se estén cayendo al top 100, como decimos, esta cuestión, es porque esta generación de receptores se ve de muy buena calidad en la parte alta. La verdad es que varios de estos jugadores en otro año pudieron haber salido mucho más arriba y probablemente pudieron haber aparecido como algunos de los mejores prospectos, pero le tocó estar en un año muy competido y que también, al haber tanta competencia, los equipos son más dados a decir, puedo tomar otra posición donde no hay muchos jugadores y voy atiendo la cuestión del receptor más adelante, y que algunos hasta de este video se puedan caer un poco debido a esa cuestión. Sí. Porque si tú me pones un equipo como Tennessee, donde dice, voy a traer a alguien ofensiva, y digo, tomo al primer receptor o tomo al primer corredor, yo tomaré a Jeremiah Love antes de tomar a un receptor, simplemente porque después de no hay corredor, tanto. No hay nadie. O sea, hay una caída muy grande, entonces le da más valor a un jugador en ese punto de lo que va a ser el primer receptor yéndose en el draft. Ya pasando a los jugadores que creo que pueden estar ahí, el primero del que quiero hablar de estos tres que están como que en el punto más alto es de el que tal vez no tuvo la mejor semana en esto que vino del Combine, en Makai Lemon, que hablando un poquito más acerca de él, algo sorpresivo es que es un jugador que hizo toda su carrera con la misma universidad, él no hizo ningún cambio ni nada, él se quedó con la Universidad del Sur de California en USC toda su carrera, los 3 años que estuvo. El primer año no hizo mucho, era su año de novato, lo normal es que el primero la verdad es que la producción sea un poquito baja, pero después de eso sí fue mejorando, incluso la temporada pasada fue el líder como receptor del equipo, y terminó con 1156 yardas, 11 touchdowns, tuvo una gran temporada que lo puso como uno de los mejores receptores de todo el colegial, y que incluso terminó ganando el premio del Biletnikov, que para quien no sepa es el premio al mejor receptor o el que mejor se vio en el año, y es uno de los premios más prestigiosos que alguien puede ganar cuando juega esta posición. Así que eso le da una imagen bastante interesante a un jugador que, igual como mencionábamos con otros, juega principalmente en el slot. Es alguien que no juega tanto de abierto. La verdad es que yo también lo veo, que es alguien que probablemente haga la mayoría de su carrera desde esta posición, también porque le cuesta competir en la parte física cuando está en 1-a-1, cuando le están haciendo este tipo de corners donde son más físicos y que hacen más contacto. Ahí es cuando se vio que tuvo mucho problema. Entonces creo que probablemente por lo mismo va a terminar trabajando en el slot. De nuevo, no es el fin del mundo. De hecho, una comparación de otro jugador que creo que hacía una cuestión similar y que ha tenido una gran carrera en la NFL es para mí lo que ha hecho Amon-Ra St. Brown con el equipo de Detroit, y creo que es alguien que tiene habilidades similares en esto, y de misma manera ataca y funciona mucho en esta cuestión atacando el interior del campo. Creo que es algo que también va a haber aquí. Él sí creo que es una cuestión mejor de lo que vemos en alguien como Casey Concepción, en el hecho de que su route running y cómo corren las rutas sí es mucho mejor. Ahí sí se ve una buena habilidad que le termina ayudando a poder sacar el hecho de que tal vez esta parte física no pese tanto, porque se puede quitar a los jugadores defensivos más fácilmente debido a los movimientos que hace. Aparte de que sí tiene una buena aceleración al inicio de las jugadas, creo que es algo que tiende a ir muy de la mano con un jugador que juega en el slot, eso de la aceleración, porque es lo que te da como ese burst y este buen ataque en el inicio para atacar
justo detrás de la línea, antes de que pueda llegar un linebacker y tener como ese hueco. Entonces, aquí es otro jugador que tiene una cuestión similar, simplemente que por el otro lado le pesa. Algo que también creo que es algo malo de él es que pues no tiene como que tan buena situación después de la recepción, simplemente por el hecho de que no es tan rápido. Es una limitante que sí creo que tiene, porque a final de cuentas su tope de velocidad no le permite como sacar el completo provecho que tiene un jugador que puede cachar la pelota muy rápido, estar atacando y teniendo muchas recepciones en una temporada. Pero fuera de eso, creo que es muy completo, aunque algo que sí creo que le puede estar afectando para este draft es el hecho de que en este combine no tuvo el mejor día. Se vio medio complicado y se escucha que al parecer puede ser que tuvo una mala situación con las entrevistas y que no le fue tan bien, aunque ahí también yo quiero dejar como que el asterisco, donde también esta información puede venir por el hecho de que... puede venir de ciertos equipos que les convenga que se caiga más en el draft y No, vienen todos estos juegos. Sí, puede que sea parte de eso. También puede ser que también sea una parte de los medios y todo esto llevando más allá de la situación que pasó en su conferencia de prensa, donde sí se vio medio rara la situación. Pero si te fijas en las respuestas, veían, no hubo ninguna respuesta fuera de lugar. Siento que estaba contestando lo que tenía que contestar, pero siento que en parte se veía como que no le interesaba, como que contestó se veía raro. medio apático. Entonces creo que mucho de la situación se está centrando en esa reacción y en cómo se vio, y que no sé si también el que digan que le fue tan mal sea como una extrapolación por lo que se vio, cuando verdaderamente no sabemos qué es lo que pasó ya con los equipos, porque es algo que pasa de manera privada, y que a final de cuentas sabemos que es un jugador que tiene un tope muy alto, y que incluso algunas veces los equipos, por más que tengan una situación así, eso no es el fin del mundo. Hay jugadores que terminan siendo drafteados por equipos que ni siquiera se juntaron y hablaron con ellos, porque no los tenían visto como el principal jugador, tener otras opciones, y tal vez como se dio las cosas ya en el draft, vieron que era la opción que más les convenía. Entonces, no es el fin del mundo, sí ve buenas cosas. Creo que se pone una cuestión que lo va a poner un poquito atrás de los otros dos receptores que todavía no mencionamos. Y bueno, pasamos de una vez con esto a esa segunda posición. Y en esta segunda posición tenemos a alguien que fue un recluta 5 estrellas. Es un receptor que viene de la escuela más fuerte de receptores en estos momentos en la NFL. Nombres que salieron de ahí, estamos hablando de Garrett Wilson, GSN, Chris Olave, Marvin Harrison Jr., Puka, y él va a ser el sexto en 7 años en salir en esta primera ronda, porque es un hecho que se va a ir en la primera ronda. Ajá, o sea, por el momento no sabemos, pero probablemente todo parece ser que debería ser el sexto. Y estamos hablando de Carnell Tate de la Universidad de Ohio State. Es un jugador que produjo el año pasado, fueron 51 recepciones, 875 yardas, 9 touchdowns, y quedó campeón con el equipo de Ohio State la temporada anterior con 52 recepciones, 733, solo 4 touchdowns, pero la manera en la que corre las rutas encuentra cómo abrirse, y a diferencia de lo que hablábamos, por ejemplo, de Denzel Boston, que no es bueno en la cuestión de zona, tiene una habilidad para encontrar esos puntos débiles dentro de la cobertura de zona, y ahí es donde agarra la pelota. Entonces, eso en una NFL en la que la cobertura de zona está siendo tan usada por todas las defensas, es algo muy valioso. También, cuestión de, es de tamaño grande, o sea, él es a lo mejor una pulgada más, menos alto que Denzel Boston, pero sigue siendo un jugador grande que tiene un radio muy grande, pero él sí tiene esta cuestión que hablábamos, por ejemplo, de Cooper, de tener este body control para hacer las recepciones. Y tiene una habilidad para encontrar el balón, o sea, sabe perfectamente dónde viene y lo encuentra. Y viendo el tape, a mí me vino una sensación muy curiosa en la manera en la que él cacha, que lo había visto en otro jugador, que no digo que sea comparación tal por cual, pero sí de esta habilidad. Estoy hablando de una habilidad que tiene Davante Adams. Cuando la pelota viene en el aire, parece que la agarra así. O sea, la manera en que lo hacen con como sin esfuerzo, es como que, está aquí, déjala agarrar, pum. Y tienen esa manera como para jalarla del aire. Y creo que eso lo vi en lo que se ve de los highlights de Tate. Entonces, para mí es
algo muy, muy bueno, porque parte de eso es que tiene muy buenas manos, no suelta la pelota, o sea, no tiene drops. El año pasado solo fueron 3 drops en toda la temporada. Pero puntos a considerar como no tan buenos es que no es bueno rompiendo tacleadas ni tiene muchas yardas después de la recepción. O sea, cacha mucho, funciona, pero tienes que encontrarle. Cosas... O sea, entre más alto estamos, también vamos a encontrar como que las piedritas en el arroz. No, o sea, y que normalmente son jugadores que las recepciones que hacen son de más yardas. Entonces, tal vez no ganas tanto, pero, o sea, como después lo decíamos, de la recepción, pero como lo decíamos con Lemon, es una situación similar en que no es tan rápido, o sea, tiene buena velocidad para estar considerando en este punto. De hecho, corrió 4.53 en el Combine. No, pero se esperaba que corriera un mejor tiempo. Pero no es... O sea, sí. Pero no sigue siendo algo bastante entendible. O sea, es un buen tiempo, pero no es un tiempo wow para decir. Entonces... O sea, el tiempo que corrió es básicamente el mismo tiempo que tuvo CeeDee Lamb. Y que nadie aquí podrá mentir en el decir que CeeDee Lamb es uno de los mejores receptores que ha habido en los últimos años. Esta velocidad de 4.5, la verdad es que no siento que sea un problema si el jugador tiene otras buenas habilidades para sacarle el provecho. Es excelente en las rutas que puede correr con dobles movimientos. O sea, la manera en que hace ese corte para venir y volver a acelerar es muy bueno. Y como es en el estilo similar, las rutas que son como de comeback, también por eso encuentra ese corte muy bueno y así. Y ahorita que estábamos hablando de la cuestión de la velocidad, durante la transmisión del Combine, en el momento que corre y tiene ese tiempo, estaba en la transmisión Brandon Beane, el gerente general de los Bills de Buffalo, y él dijo, no, lentísimo, aléjense de él, ese receptor no sirve de nada. O sea, haciéndolo totalmente a broma, diciendo como, aléjense de él, porque si lo pudiéramos tomar para Josh Allen, genial, pero... Creo que algo similar a lo que dice... que comentó Fernando Mendoza, que le dijo a algún equipo sin decir quién, de que deberías de hacer que te arresten para que te caigas, por favor. O sea, no creo que va a ser lo que va a ser, porque es un comentario más porque saben la gran calidad que tiene y que ese equipo que no lo puede tomar desearía poder hacer. Y es un jugador, entrando a las cuestiones, yéndonos un poquito hacia lo no tan bueno, es un jugador, sí es grande, alto, pero no es tan físico, no es este jugador tan corpulento como lo hablábamos con Dels en Boston, lo cual hace, o sea, es bueno para las recepciones peleadas en el momento en que tienen que hacer el contest catch al fondo del campo y todo. De hecho, esas pelotas les decimos 50-50 y el rate que él tiene es del 75%, o sea, de ese nivel está la cosa. Pero la duda es, cuando tenga que estar jugando otra vez, como lo dijimos antes, press contra corners con mucho colmillo físicos, ¿qué va a pasar? Esa es la pequeña duda, porque también en esta última temporada, su compañero Jeremiah Smith, que para mí era el mejor receptor del colegial, pero no sale al draft por el año en el que está, él va a salir hasta la próxima temporada. Entonces, ¿qué tanto fue que las defensivas le estaban poniendo mucha atención a él y qué tanto era como que no les tocaba lo más fuerte? Entonces, son como pequeños detallitos, o sea, tienes que encontrarle la piedrita del arroz sobre eso para tener el contexto completo, pero era ese detalle, esos pequeños puntos. Ya a comparación para mí lo que decía de Adams por este detalle, pero con el físico y esta habilidad para encontrar el balón y contorsionarse y sacar las cosas, George Pickens creo que tiene muy similar la manera en la que corre las rutas y hacía. George Pickens también es buenísimo en los comebacks, en esas rutas de comeback. Yo irónicamente, ahorita ya no por la cuestión justamente de George Pickens y del tag que le pusieron, pero sí me parecía que Carnell Ted era un jugador que puede ser interesante, que puede hacer en Dallas. Ya no va a pasar porque justamente mantienen a alguien como George Pickens, pero sí veo claramente por qué esa comparación. Creo que tienen un rol similar y creo que de la misma manera, mencionas a Jeremiah Smith, si tienes a alguien como CeeDee Lamb del otro lado, sí, pero es algo que le puede abrir. Si pero llega en todos lados lo iba a tener. Si llega un equipo que tiene una situación similar, eso le podrá abrir muchos espacios. Creo que yo creo que va a terminar en alguien como los Gigantes,
por el pick y en la zona donde está y todo, donde tiene alguien como Malik Neighbors, y ese compañero creo que puede ser una dupla interesante para darle a jugar a Jackson Dart, y aparte teniendo a Scaraboo en la parte de atrás. Y que si se cae un poquito más en el draft, creo que otra opción interesante podrá ser si llegara un equipo como Carolina, que también se beneficiaría mucho su ofensiva, y teniendo a Tech McMillan, que ganó el novato ofensivo del año, sí creo que es algo que también le puede estar abriendo ese tipo de espacios, sí. Y que eso sería algo que adoraría Bryce Young para tener un equipo más completo. ¿Ya? Con eso pasamos a el que es nuestra primer posición de... Sí. El que tenemos como el receptor 1 de estos, el que sentimos que es el que tiene la mejor situación, pero también creo que ahí es un receptor 1 con un asterisco muy grande. Es que siento que podía ser como 1A y 1B en este draft. Para mí es muy claro que él es el 1 cuando está en el campo. Y me refiero a Jordan Tyson. El problema de lo que quiero hablar acerca de él es que ha tenido muchos problemas de lesiones que lo han dejado fuera por gran parte. Pero cuando está en el campo jugando y cuando verdaderamente puede tener el impacto que tiene, es uno de los mejores. Y eso es lo que se vio. Él primero empezó su carrera en el colegial con Colorado, jugó ahí la temporada de novato y luego se transfirió al equipo de Arizona State, donde estuvo el resto de su carrera del colegial. Pero aquí lo curioso es que eso lo hizo después del 2022, donde tuvo un buen inicio de temporada, se vio de muy buena manera, y luego terminó teniendo una lesión donde se rompió la clavícula, que de hecho no pudo jugar nada la temporada del 2023. Él estuvo completamente fuera, sabía que él se transfirió como uno de los receptores más interesantes porque apenas había jugado una temporada, pero que a pesar de que sí solo había jugado una temporada, se había visto bien, pues sí venía de una lesión, se iba a perder un año, aún así hizo el cambio, llegó a este equipo de Arizona State y descansó ese año. Esa temporada del 24 fue muy buena, o sea, fue ese equipo que hasta semifinales del college, que el quarterback ya todavía es el actual Sam Levitt, pero ahí era el equipo en el que estaba Cam Scaraboo y él, o sea, básicamente su ofensiva era Cam Scaraboo y lo que hacía Tyson. Sí, no, y después de esto aparte también tuvo otras lesiones, una lesión de rodilla, en la última temporada tuvo 2 lesiones en el hamstring, uno en cada lado, entonces sí, ahí como que la cuestión de las lesiones genera un poco de ruido de lo que pueda pasar, pero en ese 2024 que mencionas, con Cam Scaraboo, con la temporada tan buena que tuvo Sam Levitt, yo creo que en gran parte de esa gran temporada que tuvo, se vio a que Jordan Tyson fue el año que se mantuvo verdaderamente todo el tiempo en el campo. Y allí vimos cómo este equipo se metió hasta los playoffs del colegial, se quedaron a nada de poder ganar también ahí a uno de los equipos más fuertes que habían para ese año. No me acuerdo exactamente quién era, pero me acuerdo, creo que fue Notre Dame. Sí, creo que fue contra Notre Dame y vaya, Notre Dame llegó bastante lejos. Y estuvieron cerca de ganar mucho por lo que hizo en el campo. Él es alguien que, aparte de todo, siento que su gran habilidad es que tiene una muy buena explosibilidad, es un increíble route runner. La verdad es que las rutas y lo que puede hacer es donde verdaderamente hace el daño y es donde puede atacar. También creo que algo que le ayuda mucho es el hecho de que, a la diferencia de la mayoría de los jugadores que hemos mencionado, verdaderamente puede jugar donde lo necesites. De hecho, en la temporada del 2024 jugó la mayoría de los snaps y todo lo que hizo desde el slot, y en el 25 había justamente la duda de si tenía las limitaciones y si verdaderamente no tenía lo suficiente para jugar como abierto, y cayó la boca de todo el mundo, porque lo que jugó en el 25 jugó de buena manera y lo hizo prácticamente todo como un receptor X, como el abierto, el principal, por afuera, y demostró que sí podía competir por ahí. Después vino el problema de las lesiones que tuvo en esta última temporada del hamstring. Aún así jugó parte de la temporada estando no al 100%, no pudo jugar toda la temporada, pero pues sí demostró que es un jugador que tiene con qué competir en la parte del campo que lo tengas. Tiene, como digo, una gran habilidad. Creo que se vio beneficiado en gran medida del equipo de coacheo, porque su entrenador de receptores era nada más y nada menos que Hines Ward, uno de los mejores receptores que ha habido de la historia de la NFL, y que justamente es alguien que está ahí porque él viene de esta universidad, él es de la Universidad de Arizona State, si no me equivoco, y por lo mismo es que... No, él es de Georgia. ¿Él es de Georgia? Sí. Bueno, según yo, por eso él estaba coachando ahí,
Pero X caso, el punto es que él tiene varias temporadas que está coachando ahí. Si no me equivoco, justamente el año en el que él llega en la lesión fue el primer año de Hines Ward con este equipo como entrenador de receptores. Y por lo mismo, siento que ayudó mucho a desarrollar su juego y es lo que hemos visto cuando puede estar en el campo. Las lesiones es lo que me preocupa, aunque algo que sí me da una buena esperanza de su proyección para el draft es el hecho de que dentro de lo mismo que se hace el Combine, se hacen muchas pruebas médicas, se hace toda esta cuestión de análisis de los equipos y que por lo mismo para estas fechas ya habríamos escuchado algo malo si es que verdaderamente hubieran visto algo que no les agrada del hamstring, eso como ha pasado con otros jugadores en estos últimos días, Caleb Downs como la cuestión ha de hecho Caleb mucho ruido, de sí. Downs. En el caso de Jordan Tyson no hemos visto eso. La verdad es que varias de sus lesiones son más circunstancial, no ha sido el mismo problema. Se lastimó el hamstring, pero no fue el mismo. Fueron diferentes, entonces no es como que una lesión que volvió a pasar, son separadas. Es una clavícula, es un problema de rodillas, son como diferentes lesiones, no una misma lesión que lo sigue molestando. Tal vez pueda ser que pasó de buena manera la cuestión médica y que eso le esté dando un poco de tranquilidad a los equipos de que esto no es algo que les va a afectar. Es algo ya que llegado tendrán que su evaluar, carrera, porque si es la cuestión de que sea alguien realmente le propenso a lesiones, pues sí puede ser. O sea, en alguna ocasión lo dijo Mike Tomlin. O sea, la mejor habilidad que puedes tener es tu disponibilidad. Entonces, mientras no estés disponible, pues puedes ser el mejor jugador, pero si no estás, no funciona nada, y creo que eso es a lo que vas con Tyson. Sí, no, y creo que por lo mismo, la comparación que a mí viendo en cómo juega la misma situación en la que se encuentra es Chris Olave. Creo que es alguien que tiene un rol similar y que ha tenido problemas que también caen en una cuestión en las lesiones, que lo han mantenido un poco alejado del campo, pero que también cuando está con ese equipo de Nueva Orleans tiene un enfoque y verdaderamente ayuda a que su ofensiva pueda alcanzar un nivel que no se ve cuando él no está. Y sí, no sé, siento que es una cuestión similar. Algo curioso, no tiene mucho que ver y no va a afectar nada en este proceso del draft, pero él es de hecho el hermano menor de Jalen Tyson, el guardia de los Cleveland Cavaliers. Entonces estás hablando Sí, de cierto. Es parte de una misma estructura familiar. Le preguntaron acerca del tema. Qué pasaba si lo drafteaba los Browns y que si ya habían hablado de eso y dijo que sí, que se iban a ir a vivir juntos a la casa del hermano y también por tono de broma dijo, pero él se queda con el cuarto más grande de la casa. Entonces, pero sí habla del pedigrí de deportistas que tienen. Otro caso, hay varios casos. Es algo que a final de cuentas puede ayudar un poco en justamente la ética de trabajo y el tratar de regresar de estos problemas que ha tenido de lesiones, que quién sabe, creo que por el hecho de que son lesiones diferentes, a mí todavía me queda la esperanza de que tal vez no sea algo que verdaderamente lo vaya a afectar durante su carrera y que va a ser algo que tal vez va a quedar como la anécdota de lo que le pasó en el colegial donde no tuvo los mejores años. Sí, ha habido jugadores que precisamente no es que fuera así, fueron circunstancias y ya después de eso no vienen realmente lesiones de seriedad. Pero hemos llegado al final de esta lista en la que hablamos de lo que vemos como los mejores prospectos para el draft 2026 en la cuestión de receptor. No, igual, si a ustedes les interesa un poquito más, si les gustó este video, también aquí les invitamos, si quieren saber más del draft y lo que puede pasar, pues aquí pueden estar viendo nuestro primer mock draft que hicimos acerca. Puede que tenga algunas diferencias por la cuestión de que fue antes del Combine y que eso afectó un poquito a cómo se puede estar dando. Ya vamos a hacer otro diferente en las siguientes semanas, pero sí, es un primer indicio de más jugadores más allá de solo la posición de receptor. O si también les interesa ver alguna otra cuestión como los quarterbacks, también aquí tenemos un video bastante interesante que les puede estar llamando la atención, en el que hablamos justamente de los principales prospectos para este siguiente draft en la posición de quarterback. Así que ahí los dejamos, igual déjenos algún comentario, si nos quieren apoyar por cómo funciona el algoritmo, la verdad es que nos apreciará mucho si le dan like al video, si nos dejan un comentario o si agarran y simplemente le pican otro video y se ponen a seguir viendo videos. Eso, a final de cuentas, por cómo funciona esto, nos ayuda bastante, entonces les agradeceríamos mucho, pero por el momento no queda nada más que decir. Hasta la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más,
suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.